Buenas tardes a todos los jóvenes de Sexto Perito Contadores. Un gusto poder trabajar con ustedes en este momento en el curso de auditoría, introducción a la auditoría, y para poder desarrollar la guía número 1 del segundo bimestre, vamos a compartir mi pantalla para que ustedes puedan visualizar el contenido de la primera guía de ya del segundo bimestre. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de los procedimientos de auditoría. ¿Cómo es que el auditor aplica estos procedimientos? ¿Sí? ¿Cuándo los debe de aplicar y cómo los debe de aplicar? Y si todos aplican para la misma auditoría o si son procedimientos monótonos, similares o son procedimientos distintos, ¿no? Entonces todo eso vamos a desarrollar en este día. Vamos a ver qué es un procedimiento y qué es una técnica. Y estos términos les debe de quedar a ustedes bastante claros. Igual si hay dudas en el transcurso de la clase, por favor no duden en eh, quitarse esas incertidumbres que a veces nosotros tenemos. También si hay comentarios o quieren participar, pues también lo pueden hacer, ¿no? Cuando les pida que participemos, que colaboremos, entonces les quiero suplicar que por favor lo hagamos, encendamos nuestra cámara y eh, nuestro audio y podamos contestar a lo que se nos está solicitando. Sí, esto nos va a servir también para la asistencia a esta hora de la tarde. Entonces iniciamos un procedimiento. A ver, empecemos acá con Enrique López. ¿Qué es un procedimiento, Enrique López? ¿Qué considera usted que es un procedimiento? En términos generales, ¿qué es realizar un procedimiento? Pues yo considero que un procedimiento es un conjunto de pasos o acciones que se van realizando. Muy bien, gracias, Enrique. Vamos con Arnoldo. ¿Qué es una técnica, Arnoldo? Una técnica es algo que nos facilita para hacer algo, digamos. Ok. Y Byron, ¿es lo mismo un procedimiento que una técnica? ¿Son similares? ¿Qué considera usted? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Byron. Quizá lo similar a eso sería subjetivo. Por ejemplo, la técnica de llegar a hacer a dar un buen, no, una buena opinión, igual que el procedimiento para llegar a un fin, igual. Ok. Pero, ¿usted sí considera que es lo mismo un procedimiento que una técnica, Byron? O son diferentes, son distintos esos términos? ¿O son similares? Bueno, podría ser que una técnica para poder llegar a cumplir algo lo podríamos hacer paso a paso, entonces creo que no sería lo mismo. No es lo mismo. Muy bien, Franklin. ¿Cuál es la diferencia entonces de procedimiento y de técnica? Bueno, el procedimiento es una serie de pasos que se van a utilizar para llegar a un fin determinado y la técnica pues es cómo vamos a realizar ese procedimiento. Bien, gracias, excelente. Yo creo que entre todos los que participamos en esta tarde, dimos cabal en el punto, ¿sí? Así es. Muy bien, entonces, también cuando se hacen auditorías hay procedimientos, ¿sí? ¿Cómo desarrollamos los procedimientos? A través de las técnicas, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver a esta hora de la tarde, ¿no? No es lo mismo decir procedimiento y técnica. Un procedimiento puede llevar una, dos o tres técnicas, ¿sí? Entonces, en cumplimiento con la auditoría, recuérdense que hay unas normas que se llaman NIAS, que se llaman Normas Internacionales de Auditoría, que nos dan los parámetros necesarios, son como unas guías, son como políticas, son regulaciones de manera internacional, ¿ya?
que nos indican cómo es que el auditor debe de ejecutar su trabajo, cómo el auditor debe elaborar sus informes. Y para poder ya entregar un informe, el auditor debe de obtener evidencia, que sea una evidencia suficiente y una evidencia adecuada. Y con base a esta evidencia, poder obtener una conclusión. Y en base a la conclusión, pues emitir una opinión. Y en este caso, para obtener la evidencia, necesitamos la aplicación de procedimientos. Y para cumplir con el procedimiento necesitamos entonces poder ejecutar las técnicas de auditoría. He explicado ya esto, entonces quiero que quede lo suficientemente claro qué es el concepto de procedimiento de auditoría, ¿no? Entonces, se puede definir como un conjunto de técnicas, ¿sí? La auditoría es un conjunto de técnicas que se van a ir aplicando en el transcurso de la evaluación, en el transcurso del examen que el auditor haga a las diferentes partes de una entidad. Vamos a utilizar casi siempre en este curso la auditoría financiera y algunas veces la auditoría administrativa. Vamos a hacer de lado un poquito las otras auditorías porque nuestro curso se va a referir más que todo a la auditoría financiera y a la auditoría administrativa, ¿sí? Entonces, ya con el concepto un poquito más claro de qué es un procedimiento de auditoría, vamos a establecer que es un conjunto de técnicas, ¿sí? Y sobre las cuales el auditor puede basar su opinión en este caso. ¿Estamos? Los procedimientos entonces son un conjunto de técnicas detalladas, ¿sí? Que integran el trabajo de la investigación. ¿Estamos, compañeros? Entonces, así es como se desglosa el procedimiento de auditoría. Sí, son todas aquellas herramientas que nosotros utilizamos dentro de nuestro trabajo de investigación. Que son como unas guías, ¿no? Que nos van a llevar para obtener nuestra evidencia y de la evidencia ya podemos nosotros construir nuestra conclusión. ¿Estamos? Algún ejemplo de un procedimiento, pues vamos a referirnos al área de inventarios. Puede ser que estemos investigando entonces el área de inventarios y el auditor requiera poder identificar y quiera evaluar y quiera cerciorarse y quiera investigar si la mercancía que la entidad tiene o los inventarios o las existencias tienen un precio razonable con respecto al precio de mercado o al precio de venta, ¿sí? O al precio de competencia. Entonces, lo que hace el auditor es llevar a cabo varias técnicas para poder desarrollar este procedimiento. Entonces, algunos de los procedimientos que el auditor puede utilizar para determinar si los precios de existencia son razonables o están valorados de una manera correcta, puede ser compararlos con los precios de la factura, ¿va? O sea, nosotros tenemos las facturas del costo de la mercadería y entonces vamos a compararlos con cómo está el costo en el inventario, ¿no? Eso podría ser uno de los procedimientos. Otro, también podemos investigar los precios actuales. Dentro de cada procedimiento podemos aplicar diversas técnicas. Las técnicas las vamos a ver enseguida, ¿no? Estos solo son procedimientos generales. Se puede también investigar precios en el mercado, o sea, cómo están los demás competidores, cómo está la demás oferta, ¿verdad? Y cómo está actuando
todos los agentes económicos en este caso, para determinar si nuestros precios son razonables con respecto al mercado y con respecto a los competidores y con respecto a la compra que hayamos hecho. Y vean, y eso sucede muchas veces en la práctica. Hay empresas que no llevan un correcto sistema de registro de precio de sus inventarios, de sus existencias. Y a veces uno se ha topado con estos casos. Uno va a investigar el área de inventarios y tienen su listado de precios de los vendedores. Y normalmente no actualizan los precios, ¿sí? Así como lo tienen desde principios de año, acaba el año con el mismo precio y no se van actualizando. Realmente los costos van variando y por lo tanto debe de actualizarse el respectivo inventario. Y muchos también sobrevaloran o le quieren ganar demasiado a un producto, y si la gente investiga y si la gente cotiza, se va a dar cuenta que en otro establecimiento está la misma calidad, el mismo producto a un menor precio. Entonces eso también tiende a ir perdiendo clientes. Entonces este es uno de los procedimientos, y si se pierde clientes, obviamente se va a perder la rentabilidad de los asociados o de los dueños o de los socios, ¿sí? Otro lo que se puede hacer es verificar que todo esté integrado dentro del inventario, que no hayan productos fuera del inventario, sino que todo esté completamente registrado. Entonces, estos tres son procedimientos. ¿De qué manera los vamos a realizar? Depende de la técnica que vayamos a utilizar para poder obtener ya el resultado deseado, que nosotros con la aplicación del procedimiento lo que deseamos, lo que queremos es obtener evidencia. Ahora bien, no puedo aplicar los mismos procedimientos para todas las empresas. A lo mejor para empresas similares en su giro habitual, sí, pero empresas distintas no podemos aplicar los mismos procedimientos, ya, de diferente naturaleza. Si nosotros estamos auditando un laboratorio clínico, no vamos a aplicar los mismos procedimientos para una agroveterinaria, ¿no? Tienen que ser distintos una comercializadora a una de manufactura. O sea, hay algunos que son similares, pero si son de naturaleza distinta, se tienen que adaptar, ¿no?, los procedimientos. O sea que no es algo que ya se tenga como un formato, de decir, aquí están los procedimientos. No, sino se tienen que ir acoplando tanto a la necesidad del cliente, tanto al juicio profesional del auditor, tanto al escepticismo profesional del auditor, como a todas las circunstancias y todo el entorno que rodea la auditoría, ¿sí? También, pues, se tienen que investigar los registros contables, ¿no? El sistema de control interno que ya platicábamos, y todo esto tiene que establecerse de qué manera se van a investigar estos elementos, cómo vamos a hacer para aplicar procedimientos en los registros, cómo vamos a hacer para aplicar procedimientos en el control. Entonces, de la manera en cómo se lleva el control y cómo se llevan los registros depende mucho de los procedimientos. Si hay un buen control interno, entonces hay que aplicar otro tipo de procedimientos. Si el control interno está débil o es medio, entonces se aplican otros, ¿no? Si tienen un buen sistema de contabilidad, pues se deben de buscar distintos tipos de procedimientos para distintos casos, ¿sí? En conclusión, podríamos decir que las circunstancias alteran los procedimientos. O sea que depende del evento, depende de cómo se esté dando la auditoría, depende de muchos hechos. Así van a depender nuestros procedimientos. No van a ser los mismos procedimientos para todas las auditorías, ¿no? Tienen que ser procedimientos que se adapten
que se adecúen a las circunstancias de cada caso, a las circunstancias de cada cliente y a las circunstancias también muchas veces reglamentarias, legales o de políticas internas de la entidad. No sé si hay dudas, compañeros, o preguntas, comentarios de lo que hemos platicado. Por el momento no, profe. Ok, muchas gracias. Vean, cuando un auditor va a realizar su auditoría, tiene que ser totalmente independiente. Esto lo hemos platicado otras veces. No se debe dejar influenciar por nadie, ¿va? De esta manera, el cliente no puede influir en las decisiones que vaya a tomar el auditor. Sí, el cliente no le puede decir qué procedimientos debe hacer el auditor, ni decirle cómo ni cuándo hacerlo, porque ahí está perdiendo completamente la independencia. Un auditor tiene que ser independiente, no tiene que depender de nadie, tiene que tomar las propias decisiones según su juicio, cuándo las va a aplicar y cómo las va a aplicar. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. A veces los clientes quieren interferir en ese aspecto de poder hacer algún tipo de recomendación. Usted debería hacer esto, creo. Es bueno escuchar al cliente, va y todo, pero siempre con escepticismo, ¿no? Siempre con aquello de dudar. Un auditor debe de dudar de todos, ¿sí? Porque ese es su trabajo, ¿no? Dudar de todas las personas, dudar hasta de su propia sombra, dicen por ahí, porque todos son sospechosos hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, no se debe de perder la independencia en cuanto a la aplicación de procedimientos de auditoría, ¿sí? Entonces, podemos establecer que los procedimientos son un conjunto de técnicas y son técnicas de auditoría que se aplican ya sea a un grupo, a un rubro o alguna partida. Al hablar de partida me estoy refiriendo a una cuenta, ¿sí? O a cualquier hecho económico que esté sujeto a examen, ¿sí? Y esto para obtener una evidencia suficiente en cantidad y adecuada en calidad, y que me pueda servir para basarme y extraer mi conclusión, y sobre la conclusión que yo voy a hacer voy a emitir mi informe, y dentro de mi informe va a ir mi opinión, ¿sí? Entonces, ¿qué es una técnica? Bueno, una técnica, si ya tenemos claro que es un procedimiento, entonces una técnica son recursos, ¿sí? O son pasos que se deben llevar para poder realizar un examen, en este caso todo referido a la auditoría, a un examen de auditoría, ¿no? Son recursos, ¿sí? que emplea el auditor, ¿ya? Para poder examinar, para poder indagar, para poder evaluar y poder obtener la evidencia que necesita. Hay diversidad de técnicas y de métodos que se pueden utilizar, ¿ya? Pero todo esto nos va a servir ¿para qué cosa? Para corroborar la información. Recordemos que la información la elabora el contador y la administración, ¿ya? El tesorero, el contador, el administrador, los gerentes y todos los demás. Entonces, a usted como auditor le van a dar ya los estados financieros. Y dentro de los estados financieros van a estar todos los registros contables y las políticas internas de la entidad. Entonces, usted lo que tiene que hacer, un auditor lo que tiene que hacer es corroborar si lo que ahí está es razonable o no es razonable. No puedo decir está bien o está mal, porque eso no se utiliza. Ni puedo decir esto está completamente bueno, tampoco. Utilizamos la palabra razonable. Entonces, lo que yo necesito es corroborar la información. Eso es lo que hace un auditor. Comparar si lo que me dieron al principio, si me dijeron, mire, esto es lo que tenemos, con esto contamos o esto debemos. Entonces, vengo yo y voy a hacer todos mis procedimientos, voy a aplicar mis técnicas para corroborar que la información
que allí me hayan plasmado si exista de manera razonable. ¿Por qué digo de manera razonable? Porque puede ser que a veces la entidad o los encargados hayan cometido algún error, pues no muy grande, que se puede aceptar, ¿no? Un error aceptable. Estamos hablando dependiendo, a lo mejor un 5, 7%, 9%, dependiendo de cada entidad, que se puede aceptar de error. Entonces, es una información que se pretende razonable, ¿sí? Entonces, la vamos a comparar con lo que ya teníamos, con lo que nos dio a nosotros, y en base a eso, ya podemos nosotros emitir nuestra opinión, ¿sí? Entonces, para eso sirven los procedimientos y las técnicas, para corroborar la información que nos han dado o la información que nosotros hemos recabado al inicio, o la evidencia primaria, así se llama, ¿sí? Y entonces ya entramos de lleno en las clases. ¿Cuáles son las clases de técnicas que existen en la auditoría? Hay muchas, yo les voy a citar aquí algunas de manera un tanto general. Está la técnica del estudio general, la técnica del análisis, de la investigación, comprobación, inspección, confirmación, certificación y observación. Y vamos a ir desarrollando cada una de estas técnicas. Si ustedes tienen dudas, por ahí pueden preguntar o comentar, ¿sí? La del estudio general, pues, es ir a la entidad y usted poder apreciar de una forma profesional cómo es el desempeño, el desarrollo, la aplicación de procedimientos de la empresa, o cómo es que la empresa elabora sus productos, o cómo es que la empresa vende sus productos, o cómo se dan las órdenes de compra, de ventas, de pagos, de órdenes, cuál es la jerarquía. O sea, ir a la empresa y poder hacer una evaluación, llamémoslo así, una evaluación a grandes rasgos, ¿sí? De manera general, y donde nosotros podamos ver cuáles son las características de la empresa. Decir, bueno, yo considero que vamos a investigar más el área de cuentas por cobrar, porque creo que la política que ahí se está dando no es la más adecuada. O sea, eso es así a grandes rasgos, ¿va? Y decir, yo creo que el problema va a estar en la maquinaria, porque no están produciendo lo adecuado. O el problema va a estar en los vendedores, o qué sé yo, ¿sí? O sea, ir a hacer un estudio general, ¿no? Por eso se llama estudio general. Ir a hacer una evaluación global, así solo por encimita, llamémoslo así, solo por encima, para ver más o menos dónde la entidad podría necesitar más énfasis, dónde podría necesitar que se investigue un poquito más, o dónde podría estar el problema para el cual nosotros fuimos contratados, ¿no? Entonces, es un análisis general, llamémoslo así, un análisis general de la empresa, conocer a qué se dedica, conocer quiénes son sus clientes, conocer quiénes son sus proveedores, conocer cuál es la visión, las metas, los planes, examinar sistemas, examinar procedimientos de compras, de ventas, de empleados, etcétera. Entonces, eso nos va a orientar para poder determinar dónde vamos a necesitar más atención, ¿no? Entonces, esta es una de las técnicas que se utilizan al momento de hacer una auditoría, ¿sí? Ir, llegar a la entidad y poder hacer este tipo de análisis, ¿ya? Tenemos otra técnica que se llama la técnica del análisis, que acá vamos a enfocarnos a partidas significativas individuales. O sea, me refiero a algunas cuentas en específico, ¿sí? Por ejemplo, caja y bancos, o propiedades, planta y equipo, por mobiliarios, etcétera. Entonces, voy a ir a investigar ahí solo cuentas individuales, ¿ya?
Pero obviamente estas cuentas forman parte de un rubro y este rubro hace parte de un todo. Entonces es como un efecto de cadena, ¿sí? Que debemos de ir examinando. Y este examen se debe hacer con responsabilidad y obviamente evaluar si la entidad está cumpliendo con lo requerido por la ley, ¿ya? O sea que los auditores también deben de estar empapados de las leyes que tengan relación con su trabajo, ¿sí? Entonces yo voy investigo si la entidad está cumpliendo ya con la normativa legal, si la entidad está cumpliendo con sus políticas. Todas las entidades tienen sus propias políticas, a lo mejor algunas los tendrán plasmados en un documento, otras cuando uno firma algún tipo de contrato o se le indica a la persona cuál es su función, qué debe hacer y todo lo demás, a veces se hace de manera oral, pero se debe de tener de manera escrita, ¿no? Entonces hay que revisar si se están cumpliendo con esos procedimientos y los empleados sí están cumpliendo y si están cumpliendo con las políticas y con todos los manuales que establece la compañía, así también como con las técnicas de contabilidad, si se están llevando de acuerdo con lo establecido por las normas internacionales, ¿sí? Tenemos la técnica de la inspección. Esto es ir ya de lleno a la entidad, a la empresa y poder ir a examinar, ¿sí? Por ejemplo, puedo yo irme directamente a donde está la bodega de los vehículos, por ejemplo, y les puedo solicitar que me traigan la documentación de los vehículos, título de propiedad, por ejemplo, la factura de la compra de los vehículos, eh, y luego de revisar los registros voy y también inspecciono los vehículos, o sea, no solo los documentos, sino también físicamente que sí existan, que sean los que dicen ahí. Por ejemplo, si dice que tengo tales vehículos de tales marcas y cuando voy me doy cuenta de que no hay ninguno de esa marca, que son otros o que no son esos los que están registrados. Entonces ahí ya empiezan los problemas, ¿no? Para las personas que registraron esto, ¿sí? Entonces es eso, ir a inspeccionar cuestiones físicas. Si, por ejemplo, me toca el área de inventarios, entonces yo voy y voy a hacer una toma física del inventario de algún producto en sí para poder inspeccionar si realmente lo que está establecido allí es lo que existe. ¿Estamos? También se pueden ir a inspeccionar las actas. Siempre todas las entidades tienen sus actas y en esas actas cuando hay reuniones se deja plasmado cuál fue la decisión para la entidad. También todos los libros de la entidad podemos ir a inspeccionar, tanto libros contables como los libros de actas o cualquier otro tipo de libros auxiliares o los libros donde están los registros contables. ¿Ya? Y todo, cualquier tipo de libro o cualquier tipo de activo podemos ir y examinarlo con el fin de obtener evidencia y ya poder sustentar nuestra opinión. Entonces, esa es la técnica de la inspección y nos va a servir para corroborar si en sí está el activo o el bien registrado correctamente y si sí existe, ¿no? También tenemos la técnica de la confirmación. Esta técnica se utiliza más que todo para corroborar algunos datos, pero de personas ajenas a la entidad, ¿ya? Por ejemplo, tenemos proveedores a los que les debemos. Por ejemplo, les debemos una gran cantidad de dinero, póngale, por ejemplo. Entonces, viene el auditor y va a corroborar si es cierto que la entidad debe tanto dinero. Entonces, lo que hace es
que le pide a la entidad que envíe una carta de confirmación a este proveedor, pero el proveedor tiene que devolvérsela directamente al auditor sin pasar la respuesta por la entidad, ¿ya? Para que así la información sea de fuentes confiables, de fuentes fiables. Entonces se utiliza para confirmar saldos, para confirmar algún tipo de negociación, y esta se hace por escrito y la tiene que gestionar la entidad, pero la respuesta debe de ir directamente al auditor. Y vamos con la siguiente, que es la técnica de la investigación. Acá lo que se hace, pues, es buscar información, es ir con personas de la entidad, tanto con empleados, con jefes, con gerentes, con cualquier tipo de personal administrativo, operativo, de vigilancia, personal de operación, cualquier tipo de personal, o también se puede buscar personas fuera de la entidad, como clientes, como proveedores, como inversionistas, o algún otro tercero, ¿no? Y preguntarles, indagar en ellos. Se puede hacer de forma por escrita, que se denomina una técnica de investigación formal, y se puede hacer oralmente, que se puede denominar una técnica de investigación informal. Obviamente, si se hace oral, porque puede ser que a veces no tuvimos tiempo de poder redactarlo, o porque nos encontramos en alguna situación en donde se nos escapó de las manos poder hacerlo por escrito, o las circunstancias se dieron para que fuera de una manera oral, no quiere decir que no lo vamos a documentar, sino lo que tenemos que hacer es, al finalizar de hacer una investigación oral, ir y plasmarlo en un documento. Entonces ustedes van en una cédula, así se llaman, en unas cédulas analíticas, ustedes vienen y ahí van a dejar plasmado la información oral que ustedes traen. Por ejemplo, pueden decir, el día de hoy se visitó la oficina del señor gerente general y obtuvimos la siguiente información. Entonces describen toda la información que obtuvieron, ¿ya? Y así es como se deja constancia de la información oral que se recepcionó, ¿ya? Técnica de las certificaciones. Esta es obtener de parte de la entidad y de parte de altos funcionarios, ¿sí? Documentos que van a respaldar nuestro trabajo. Aquellos documentos que van a salvaguardar nuestras espaldas. Por ejemplo, yo puedo pedir una certificación al departamento jurídico, pidiendo que, o explicándoles que me puedan informar de todas las cuestiones legales pendientes que tiene la entidad. Y entonces, si por ahí no me informaron del todo, y por eso hubo algún tipo de problema con mi opinión, entonces yo ya vengo y presento mi certificación, en donde a mí en ningún momento se me notificó que había algún tipo de problema legal. Mire, y esto pasa mucho en cuestiones laborales, ¿sí? Por ejemplo, que algunos empleados hayan demandado a la entidad y exijan gran cantidad de prestaciones laborales. Obviamente uno de auditor, pues no desconoce hasta cierto punto toda esa información. Por eso es que pide las certificaciones, que se le notifique cómo está, para poder dejarlo plasmado en los estados financieros, ¿no? Y si no se le notifica, entonces pues no tenemos por qué nosotros responder ante eso. Por eso nosotros tenemos esa salvaguarda que se llama las certificaciones. Está la técnica de observación, que es ir directamente y observar cómo hacen los procedimientos los empleados de la entidad. Y hay otras dos técnicas que nos hicieron falta, pero ya nos van a cortar la transmisión, entonces nos vamos a quedar hasta ahí, jóvenes.
Si hubieran dudas o preguntas, me pueden escribir o me pueden llamar. Que tengan una excelente tarde.